La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Diana, un gusto recibirte en Contextos. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, saludamos para hablar de un tema que no es nuevo, evidentemente, es un tema que se ha venido comentando de él desde hace tiempo. Ustedes mismos desde México Evalúa han venido señalando los casos de retraso y sobrecostos, que son las anomalías principales que ocurren en la obra pública en México y que desgraciadamente pues la transparencia poco ha acotado este fenómeno que tiene que ver con la corrupción. Diana, bienvenida otra vez, buenos días. Hola, buenos días a ustedes, auditorio. Gracias. Diana, ¿cuáles serían las situaciones que estamos viviendo al final del sexenio en relación a la obra pública, a los retrasos, a los sobrecostos, a la ineficiencia que muchas veces se traduce en tener que volver a hacer o reparar tramos importantes, por ejemplo, de carreteras? Pues mira, ahorita en la agenda han habido dos proyectos que han estado, pues de alguna forma han sido cuestionados. Uno es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y otro es el Tren México-Toluca. Los dos se han reportado con atrasos significativos. En el caso del nuevo aeropuerto hay un atraso de más de 2 años. En el caso del Tren México-Toluca, el presidente acaba de dar una entrevista en la que declaró que va a estar listo en 1 año y medio de atraso. Efectivamente, él no va a poder inaugurar la obra. Si nos fijamos en el presupuesto del nuevo aeropuerto en un principio estaba en 129,000 millones y hoy está casi en 300,000. El Tren México-Toluca de 38,000 millones ahorita lo reportan en 58,000, con un sobrecosto del 50%. Y pues nosotros nos hemos preguntado qué es lo que pasa con proyectos de esta magnitud, por qué no podemos iniciar y terminar en los términos que pactamos. Y también hemos visto casos tremendos como el Paso Express con consecuencias desafortunadas que terminó con un sobrecosto del 100% y con una calidad que puso en peligro la vida y pues tuvo consecuencias muy desafortunadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al analizar estos 3 proyectos en México Evalúa hemos identificado una tendencia que los proyectos se inician con muy mala planeación, en donde se descuida la calidad de la obra, el gobierno de alguna forma pierde el control de la calidad y la funcionalidad, y pues esto termina en consecuencias desastrosas. Son mayores los costos que los beneficios, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, nosotros hemos analizado esta profundidad y la Auditoría Superior de la Federación también lo ha hecho. Hizo un estudio en 2012 en donde analizó 80 contratos mayores de 100 millones de pesos y todos habían tenido ajustes en sus montos y en el plazo en el que iba a terminar todos. Y el principal problema con el que se asocian estos atrasos fue con la planeación de las obras. Entonces nosotros sí tenemos certeza sobre por dónde debe comenzar la solución, el diagnóstico primero y después la solución a eso. Uh-huh. Nosotros que hemos visto que muchas veces los proyectos se inician sin tener totalmente todos los documentos de planeación. Pongámoslo en una casa. Nosotros antes de construir una casa tenemos el terreno, tenemos todos los permisos de las autoridades respectivas, tenemos el plano arquitectónico y tenemos incluso las especificaciones de calidad técnicas con la que queremos nuestra casa. La calidad del piso, la calidad de las varillas, todo. ¿Y qué es lo que hemos visto en la forma en la que se están haciendo los proyectos? Es que muchas veces no se cuenta con el terreno totalmente. No se cuentan con los derechos de vía y todos los permisos antes de iniciar la obra. No se cuenta con el proyecto arquitectónico y con todos los requerimientos y las especificaciones técnicas. En esas condiciones se están iniciando grandes proyectos en donde se invierte gran parte del presupuesto público. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de eso? Pues obviamente que cuando no tienes definido el proyecto, ya que se inicia, pues tienen que hacerte ajustes porque muchas veces lo que el contratista asumió como un compromiso no coincide con el terreno con el que se encontró ni con las condiciones en las que se encontró. ¿Y esto qué implica? Ajustes, trabajo adicional, doble trabajo, suspensiones. Por ejemplo, muchas veces no nos aseguramos de que nuestros proyectos tengan factibilidad social y lo que hemos visto en el Tren México-Toluca es que han habido suspensiones por manifestaciones de los pueblos por donde pasa el trazo del tren. Entonces el gobierno no se está asegurando por completo de que la obra se haga bien y con calidad. Y por tanto,
Entonces está implicado ajustes que terminan afectando la calidad, el precio y que la obra llegue a tiempo a cubrir las necesidades por las que fue pensada. Uh-huh, claro. Ahora, sí, si los proyectos ejecutivos no están bien integrados, evidentemente vamos a caer en el terreno de los sobrecostos porque va a haber ampliaciones de obra, extensiones de contratos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a inflarse. Pero además, los retrasos, y lo sabemos perfectamente bien, en todas las obras que significa la obra pública, pues implican ya también por sí mismos un sobrecosto, ¿no? Así es, porque hay muchas veces pues ya hay trabajos pagados que tienen calendarios fijos y pues hay maquinarias contratadas, hay trabajadores que ya les han pagado y este tiempo sin trabajo o sin obra aún así sigue generando un costo para el Estado. Y muchas veces, por ejemplo, hay proyectos tan grandes en que los trabajos están en secuencia. Por ejemplo, pensemos en el caso del nuevo aeropuerto. Aquí requiere trabajos de aplanado, rellenar el sitio, y si esto no está a tiempo, no puede comenzar el drenaje pluvial y los pilotes para hacer el edificio terminal y para hacer todo lo demás que se piensa. Entonces, estos contratos, al momento en el que se estaba aplanando, ya se había contratado el edificio terminal. Entonces, como no hubo el aplanado a tiempo, se tuvo que tratar el edificio terminal. Y el edificio terminal tiene varios contratos relacionados, todos se empiezan a trazar y a veces se vuelve una secuencia que como un efecto de dominó empieza a afectar todos los contratos. Uh-huh. Entonces, es muy importante que un proyecto se inicie cuando sabemos totalmente lo que se va a realizar o en una manera que nos permita fijar un calendario que se va a cumplir. Claro. Nosotros aquí, cerquita, en la comarca lagunera, tenemos la supercarretera Durango-Mazatlán como ejemplo de lo que has venido comentando, Diana, ya que estuvo presupuestada en 8,200 millones de pesos y terminó costando 28,000 millones de pesos, más otros 2,500 en reparaciones. Entonces, pero además, porque sabemos que como está construida y donde está construida, pues hay riesgos de deslaves, las situaciones de la sierra son particulares y entonces pues se tiene que entender que es una carretera que requiere mucho mantenimiento que por cierto no se le da a la obra, cueste lo que cueste, y eso hace que luego las reparaciones también tengan que ser multimillonarias. Así es, se vuelve, incluso en términos como tú le dices, de un proyecto, empieza mal, ¿no? Una planeación indefinida, después del momento de elegir al contratista, pues el Estado no tiene todas las armas para elegir al mejor contratista, porque pues tiene un proyecto indefinido, no lo puede costear, o sea, yo no puedo saber no sé si mi casa va a ser de 3 pisos, con qué nivel de calidad. Yo no puedo hacer un presupuesto a partir del cual puedo evaluar si me están ofreciendo buenas ofertas los contratistas. Y desgraciadamente, la forma en la que se evalúan las propuestas es privilegiando el precio. Entonces, imagínate este combo súper costoso de una mala planeación en donde se eligen propuestas baratas y el momento en el que se presentan las contingencias y todos los problemas derivados de la falta de certeza o la falta de información, pues no tenemos muchas veces a los contratistas idóneos para que puedan llevarlos a cabo. Uh-huh. Y pues bueno, después en estas condiciones se firman los contratos y pues tienen que hacerse ajustes, tienen que hacerse reparaciones y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que se inicien proyectos con una factibilidad cuestionada, ¿no? Como en este caso la factibilidad ambiental, la factibilidad social, la factibilidad técnica en términos del sitio del terreno. Y es por eso que México Evalúa ha propuesto que estas decisiones se vuelvan más decisiones de Estado que decisiones de gobiernos en turno. ¿Qué quería decir que fue una decisión de Estado? Que tanto es el dinero público que se invierte en esto, que tiene que ver con la economía y el desarrollo al ser detonadores, que se tomen con una seriedad tan importante que antes de iniciar un proyecto, su necesidad, primero hay que ver si es necesario, después, si el proyecto es una solución factible a ese problema de infraestructura, y 3, si es rentable. Y estos 3 aspectos no dependan de una promesa de campaña, no dependan de un gobernador, sino pasan por un control independiente y previo en donde los certifica. Es lo que nosotros hemos visto en otros países, como Reino Unido, Australia, Canadá. Ellos tienen órganos independientes de infraestructura, que estos órganos se encargan precisamente de ver cómo se gasta el dinero en los proyectos más importantes del país, para que realmente lleguen a ser medios eficaces para activar la economía, el desarrollo. Entonces, ellos generan una cartera de proyectos prioritarios
certifican y avalan que realmente en términos técnicos sean necesarios, factibles y rentables, ven cómo se lleva a cabo y constantemente están vigilando la licitación, cómo se ejecutan y hacen revisiones físicas para ver si se está cumpliendo en tiempo, si hay algún riesgo y si existe, atenderlo de inmediato. ¿Qué es lo que pasa con estos países? Esta lógica ha sido aplicada con éxito porque hay un índice de infraestructura del Foro Económico Mundial y estos países se encuentran en el lugar 8, en el lugar 11 y en el lugar 15 de 137 economías. Y México, por la calidad de nuestra infraestructura, nos ubicamos en el lugar 67 y caímos 6 lugares en comparación del año anterior. Entonces, nosotros tenemos que alejar las decisiones de infraestructura por no solo ser detonadores de desarrollo y economía, sino por estar directamente relacionadas con la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que volver las decisiones de Estado en donde pasen por controles independientes que nos aseguramos su eficacia, más allá de la política y de criterios a corto plazo que puedan depender de gobiernos en turno. Claro. Diana, pero vamos a seguir con el ejemplo del nuevo aeropuerto que se está construyendo en Texcoco. Ya se invirtieron 60,000 millones de pesos, ¿sí? Y entonces, ahora con la consulta y ahora con reparar en todo lo que no se reparó previo a la aceptación de la obra, ¿sí? ¿Quién va a pagar los costos? Finalmente, todos nosotros, porque ese es el dinero de todos nosotros los mexicanos. Así es. Los ciudadanos somos los que al final sufragamos las ineficiencias que puedan haber en el ciclo de una obra pública. Si esta obra pública se hace excediendo el presupuesto con el que se aprobó, al final esto se cubre con recursos públicos y es justo ahí en donde debemos poner atención. No deberían generarse estos sobrecostos. El gobierno debería asegurarse de que desde lo que le corresponde al gobierno, es decir, el gobierno empezó bien esta obra, cuidó la calidad, cuidó los sobrecostos, cuidó el precio. Nosotros vimos que se requerían tantos trabajos y estos tienen un costo de tanto. No vamos a aceptar que injustificadamente nos pueda aumentar el precio un contratista. No vamos a aceptar que una contingencia mal atendida eleve esto. Debe cuidarse la eficiencia. Entonces, por esa parte, fue un poco cuestionada la declaración que hizo el presidente Peña Nieto cuando le preguntaron sobre el atraso del tren México-Toluca, y él dijo, debería de hacerse un estudio sobre los contratiempos que existen en los megaproyectos, porque hay mucha coyotería y oportunismo, y ahí es donde el Estado primero debe vigilar la casa, vigilar cómo hace los procesos, si ellos realmente licitan y otorgan los contratos en las mejores condiciones, para después buscar posibles oportunidades que pudiera haber el mercado en estos problemas. Bien. Entonces, primero desde la casa, desde el gobierno, asegurarlo la forma en la que realizamos los Bien. Diana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos los comentarios como investigadora México Evalúa de este tema que sin duda alguna seguiremos revisando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Diana.